cuáles las ganas que yo le pongo para ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. La actitud es las ganas que yo le pongo, la motivación, el énfasis. El conocimiento es la palabra. Muy bien, la palabra de Dios, que se dice la palabra rema. Es la palabra de Dios mismo, es la palabra que recibe la revelación de Dios, una palabra directa que te da el conocimiento exacto. El siguiente, ¿cuál es? ¿En quién? En Jesús. Mis ojos tienen que estar enfocados ¿en quién? Mi enfoque es Jesucristo. Amén. Cuando usted camina por la calle, usted tiene un enfoque, ¿no? No está caminando mirando a la izquierda a la derecha, sino que usted se enfoca porque si no se cae o se tropieza. ¿Me dejo entender? El tiempo, ¿qué significa? El tiempo, kairos. ¿Qué significa? La intervención divina con propósitos eternos. No se olvide. Amén. Cuanto usted más enseña, amado hermano, comparte, usted se va a acordar de todos estos conceptos, de todos estos ítems, no se te va a olvidar. Usted comparta. El siguiente es el espacio. El espacio, amados hermanos, va en función al tiempo, enfoque, conocimiento, actitud y ser guiado. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di de los 3 sueños de José? Que primero el ángel le dijo, no desprecies ni repudies a María, que es tu mujer, porque por el Espíritu Santo es dado ese bebé, ¿no? Y cuando ya nació, dio a luz, le dijo, ¿qué le dijo? Ve a Egipto porque al bebé lo quieren matar. Entonces, espacio, él se movió en un tiempo determinado, en un espacio que el mismo Espíritu Santo le dijo a dónde tenía que ir. Entonces, el espacio en la carrera de la fe es muy importante. Todo esto lo he explicado en los videos anteriores. Amén. Los que nos siguen en YouTube. Muy bien, el espacio. Y el último es la aptitud. Esta aptitud, amados hermanos, escuche, también ya lo enseñé la semana pasada, pero les voy a hacer un pequeño resumen, una refrescadita. Escuche, la aptitud es diferente que la actitud. La actitud es las ganas que yo le pongo para hacer algo. La aptitud es la habilidad de poder hacer eso que tengo ganas de hacer. ¿Me deja entender? Aptitud tiene que ver con haber yo desarrollado cierta habilidad. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? La música. Me gusta la música, pero también tengo la aptitud de desarrollarla. Otro ejemplo que no es aptitud. Me gusta la música, tengo la actitud, me gusta, le pongo ganas, pero por más que me esfuerzo no me sale. Entonces no tengo la aptitud, aunque tengo la actitud. ¿Me deja entender? Esto es muy importante. ¿Y esto a dónde me lleva, hermano? La aptitud tiene que ver mucho. Aptitud y actitud tiene que ver con la palabra carrera. ¿Qué es lo que te motiva? El cuál, por qué tú estás haciendo. El por qué, el para qué. El por qué y el para qué. Entonces, amados hermanos, con esta introducción voy a borrar todo esto. ¿Para qué? Para entrar en lleno lo que es el último tema, el número 8, que es el propósito. Amén, amados hermanos. Es el propósito. Anote ahí, número 8, propósito. Ponga ahí, bien grande. Listo. Escribo. Entonces el número 8 es, digan fuerte, propósito. Muy bien. ¿Qué significa la palabra propósito? ¿A dónde me lleva o a qué me conlleva? Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. La palabra propósito, amados hermanos, escuche esto. Lo voy a poner aquí mejor. La palabra propósito tiene que ver, escuche. Mejor voy a empezar de esta manera. Amados hermanos, ya que estamos hablando de la carrera de la fe y no de una carrera profesional, porque también hay propósito para lo que es una carrera profesional o un negocio, una empresa, etcétera. No voy a hablar de eso. Voy a hablar de la carrera de ¿qué? Del tema que estamos llevando, de la fe, desde el punto espiritual. Amén. Entonces,
¿dónde yo encuentro mi propósito? ¿Dónde se encuentra esa razón de ser? ¿Por qué yo estoy aquí en la tierra? ¿Por qué estoy viniendo a la casa de Dios? ¿Por qué estoy dando mi tiempo a pesar que mañana tengo que ir a trabajar, pero me esfuerzo a ir a la casa del Señor? ¿Cuál es ese propósito? Déjeme decirle. El propósito, punto principal número 1, se encuentra en la intimidad, en el secreto con Dios. Todos los ministerios, todo llamado, todo don perfecto, dice la Biblia, que nace del corazón de Dios. Punto número 1 del propósito. ¿Dónde vas a encontrar tu propósito en Cristo? En el secreto con Dios. En el secreto. Vamos a borrar esto. Secreto. La pregunta es ¿por qué? Vamos a continuar. Los ministerios y el llamamiento está dentro de ¿dónde? En el secreto de Dios. Les pediría por favor que sus celulares lo pongan en silencio, serían tan amables, muchas gracias. Vamos a continuar, amén. Gloria a Dios. Entonces, el propósito se recibe de rodillas, amado hermano, no se recibe de pie. Eso usted tiene que tenerlo bien presente. Estamos hablando del tema de la carrera de la fe. ¿Por qué tú corres a la carrera de la fe? ¿Por qué te esfuerzas tanto? El propósito para recibir este propósito, tengo que entrar en el secreto con Dios. Tengo que doblar rodillas. ¿Me dejo entender? Sigo. Con el corazón rendido, dispuesto a pagar el precio necesario, con tal de recibir esa razón de ser, esa razón de existir. Es el deseo profundo y determinado de negarse a todo por causa del llamado. ¿Me dejo entender? Es la razón de ser, es el por qué te levantas cada mañana, es el por qué te vas a acostar. Y sabes que cada mañana te vas a levantar por este propósito. ¿Y quién te da este propósito? No te lo da el hombre. No te lo da el líder, ni el maestro, ni el pastor. Este propósito te lo va a dar Dios. Pero no es que te fuiste, hiciste es un ejemplo, no quiero menospreciar. Hiciste un pequeño sacrificio y ya vas a alcanzar tu propósito. No, me dejo entender. Para alcanzar este real propósito que Dios tiene, el por qué realmente estamos aquí en la tierra, solamente se puede alcanzar a través de la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra manera, hermano. No hay otra manera. ¿Eso qué quiere decir, hermano? Yo puedo servir a Dios y sin propósito y no pasa nada, igual entro al cielo. Vamos a ver eso a continuación. Amén. Entonces, escuche esto. El propósito es el deseo profundo y determinado de negarme a mí mismo a causa de esto. La pregunta es, ¿qué tanto estás dispuesta o dispuesto de dejar ciertas cosas por causa de la razón que estás en la tierra? No, hermano, un ejemplo, mire. Pero si se salvó el que estaba al lado de Jesús en la cruz, yo también me puedo salvar así. Pero no te confundas. No hay que confundir, como se dice, castañas con manzanas. Ese hombre se salvó porque Dios lo permitió salvarse a última hora. Porque fue como se dice, Jesús llamó primero a las 6 de la mañana a los trabajadores, pero también llamó ¿a qué hora? Casi cuando ya iba a terminar. La obra también llamó. ¿Me dejo entender? Entonces, en ese lado estaba ¿quién? Ese ladrón, digamos así. No estaba de las 6 de la mañana. Entonces, yo no puedo no me puedo atribuir ese, digamos, privilegio, digamos así, ¿no? De que Jesús me puede salvar si yo ya conozco la palabra. No funciona, ¿verdad? Es como decir una persona que sabe que tiene que estudiar, pero no estudia porque, pero Dios es bueno, al final me va, igual me va a hacer pasar de año. Algo así, ¿no? ¿Funcionará eso? De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque fue llamado a tiempo. Me dejo entender. Fue llamado a tiempo. ¿Ya? Seguimos.
Entonces, continuamos, amadísimos hermanos. El propósito de la carrera de la fe, primero no se hace, sino que primero se recibe. Esto es muy importante. En el secreto con Dios se recibe antes de hacerlo. Se recibe, no se hace. Y voy a decir por qué. Se recibe del mismo Dios, luego se hace. El propósito de Dios no es que yo vea una necesidad, o sea, yo estoy viendo una necesidad y luego decido hacerlo sin haber recibido la autoridad de arriba, sin haber consultado. Ya su nombre. Eso ¿por qué sucede? Cuando los hermanos que ya se sienten capaces de hacer algo, entonces dicen, ay, es un ejemplo, ¿no? Viene la rebeldía. El pastor tal no hace bien las cosas, o la pastora no hace bien las cosas, mejor agarro ya, hermano, mejor hay que aquí abrir una obra nueva, que esto, que el otro, porque vio una necesidad. La pregunta es, ¿te envió Dios a hacer eso o lo estás haciendo tú porque te estás decidiendo personalmente? ¿Me dejo entender? Hay que tener mucho cuidado con nuestras ganas de hacer algo si Dios no nos ha ordenado hacerlo. ¿Por qué? Para empezar, en primer lugar, al no ordenarte Dios, estás funcionando sin autoridad, no bajo autoridad. Y eso es un peligro muy grande, porque cuando esta persona haga esta decisión en el camino, va a haber muchas cosas. Y he visto muchos, no grandes testimonios, sino testimonios negativos de personas que han abierto una obra. Solo estoy haciendo un ejemplo, puede hacer en negocio también. Escuche esto, que les ha ido mal, han sido denunciados. Algunos de ellos están en la cárcel. ¿Me dejo entender? ¿Por qué sucede eso? Porque en principio no lo recibió, sino que lo hizo porque vio una necesidad. ¿Me dejo entender? Ya su nombre. ¿Quién vive? Siguiente. El propósito no me lo invento yo. ¿Me dejo entender? Bueno, ya que no recibo el propósito, a lo menos esto haré, pues. No es así. Para darle razón a mi vida como mi peor es nada. Es un ejemplo, ¿no? ¿Con quién estás? Con tal persona. ¿Y por qué tanto lo soportan? Sí, pero es peor que no tengo a nadie, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces no se trata de eso el propósito de Dios. ¿Me dejo entender? Porque cuando Dios da un propósito, Él siempre te habla bien claro, con peras y manzanas, te explica correctamente qué es lo que vas a hacer. Ya su nombre. Él no te habla a medias, amado hermano. Amén. Seguimos. Un ejemplo. No ingreso a un colegio y empiezo a enseñar lo que creo que es conveniente, sin ser entrenado para ser maestro, y creer que estoy haciendo bien sin haber esperado el principio de orden y luego quiero ser recompensado. Mire esto. El ejemplo anterior que dije del pastor, ¿verdad? Que me pongo a ser por ejemplo, un evangelista o algo así, pero Dios no me envió a hacerlo. Ya su nombre. ¿Me dejo entender? Trato de lo posible de contactar, levantar, hacer una reunión de pastores y hacer, eso es un ejemplo nomás general, pero Dios sabe la intención del corazón del hombre. ¿Me dejo entender? Aunque sea buena esa intención, la pregunta es, ¿te está enviando Dios o lo estás haciendo porque tú quieres hacerlo? ¿Es su nombre? Aquí voy a aclarar un punto. Entonces, hermano, ¿qué voy a hacer? ¿No voy a hacer nada? ¿Solamente voy a congregar? No. Principio de autoridad. ¿Qué significa principio de autoridad? Que Dios siempre te entrena, todo el tiempo te está entrenando. ¿Bajo qué autoridades? ¿Bajo qué rudimentos? ¿Bajo qué principios? Escuche esto. Bajo el principio de autoridad. Por ejemplo, la autoridad que Dios puso aquí en la casa del Señor, ¿quién es? El pastor, la pastora. Entonces yo tengo que sujetarme a mi pastor, tengo que sujetarme a mi pastora, hasta que Dios ve en mí que ya estoy siendo formado bien. Ahora sí veo que ya puedes levantar el ministerio que te voy a dar. Puede ser ministerio de alabanza, puede ser una empresa, una profesión, puede ser lo que Dios te va a abrir las puertas para que tú hagas. ¿Me dejo entender? Puede ser un pastorado, etcétera y etcétera. No es que yo voy a hacer porque no me gustó esto, entonces yo lo hago. No, la pregunta es, ¿lo recibiste de parte de Dios o fue tu propia intención?
Aquí está la gran diferencia. ¿Lo haces por rebeldía o lo haces por revelación? ¿Cuál es? Entonces tienes que discernir qué es lo que estás haciendo. ¿Lo estoy haciendo porque Dios me lo ha dicho o lo estoy haciendo porque yo creo que es de Dios? Amén. Estamos aclarando ese punto. Siguiente. Ya su nombre. Gloria a Dios. Seguimos. Y uno quiere ser recompensado, pero ¿por qué no da fruto? ¿Por qué no da fruto? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué? Porque para empezar, Dios no te mandó a hacer eso. ¿Me dejo entender? Es como que yo me meto a un colegio, pero no me han contratado de maestro, me meto a un salón y empiezo a enseñar no sé qué, y ya pues, señor director, págame. Para empezar, el director no paga a nadie, el que paga es la UGEL. Ya su nombre. ¿Me dejo entender? Entonces es algo así, ¿no? Y hay tantos, ¿no? Hermanos en Cristo o hermanas en Cristo que hacen algo con tanta emoción y con buena voluntad, pero sin embargo no tienen tiempo para estar en el secreto con Dios. No tienen tiempo para orar, no tienen tiempo para buscar, no tienen tiempo para adivinar, pero sí quieren lucir, quieren brillar. Ya su nombre. ¿Está claro? Seguimos. Entonces, ¿y quién te mandó a hacer ello? Nadie. Yo vi la necesidad y empecé a hacerlo. ¿Te mandó Dios? No, pero yo vi y lo hice. ¿Dónde está eso? Empirismo sin autoridad es rebeldía. No te olvides. Empirismo, o sea, hacer algo sin autoridad es igual a rebeldía, hermano. Amén. Vamos, ¿dónde está esto? Mateo 7:21. ¿Qué dice? Abran sus Biblias, por favor, y lo voy a decir. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán aquel día, pero Señor, en tu nombre hice muchos milagros, eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. Pero yo les diré aquel día, dice, no, apartaos de mí, no les conozco. Tres cosas le dijo: apártate de mí, no te conozco, eres un hacedor de maldad. Ya su nombre. ¿Qué me da autoridad de decir esto? La palabra del Señor y el secreto. No podemos hacer nada si primero no somos pasados por el tamiz de la voluntad de Dios. No se puede, hermano. Amén. No se puede. Dice bien claro ahí. Habla de frutos del Espíritu. Fruto del Espíritu. Dice, no todos. Aleluya, gloria al Señor. A ver, leemos rapidito, dice. Gloria al Señor 7:21. Dice así. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Quiénes entran? El que hace la voluntad del Padre. ¿Y cómo yo sé la voluntad del Padre? Cuando converso con el Padre. ¿Me dejo entender? Si yo no estoy en el secreto con Dios, ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo voy a saber yo este propósito? ¿Me dejo entender? Amén. Ya. El siguiente. El propósito lo recibo de Él, por Él y para Él. Tres cosas. El propósito lo recibo por Dios. Para Dios y por Él. Tres cosas. No se olvide, amado hermano. ¿Ya? Ahora, el propósito, escuche esto, ¿es cambiarte sí o no? No. El propósito es, vamos a ponerle así, permanente. El propósito permanente. El propósito no cambia. El propósito es el por qué. Pónganle así. ¿Por qué haces las cosas? Ya. El propósito es el por qué estás haciendo esto.
te da el propósito. Y el propósito, amados hermanos, es permanente. Una persona sin propósito es una persona que no tiene destino, que no sabe a dónde ir. Hermano, estás corriendo, pero ¿a dónde vas? Ya su nombre. Estás corriendo, estás caminando, pero ¿a dónde estás yendo? Lo importante es que estoy corriendo, hermano. No, ¿verdad? Tiene un propósito, una meta, un destino. Y el propósito es, nunca te olvides esto, es permanente. Pero no cambia. El propósito es el por qué haces las cosas. ¿Por qué tanto te esfuerzas a ser guiado por el Espíritu Santo, a tener una buena actitud, a recibir el rema, la palabra de Dios, el conocimiento? ¿Por qué recibes el tiempo de Dios? Estás en el tiempo de Dios. Estás en el espacio correcto. ¿Por qué? ¿Por qué tanto todo esto? ¿Por qué? Es el porqué de las cosas. Es la razón, es el motivo. Ya su nombre. El propósito es la columna vertebral. Es como decir, es la columna principal. Si esa columna no está, el techo se cae. ¿Me dejo entender? El techo se cae. El propósito es la columna vertebral, la columna principal, hermano. Es por donde pasan todas las terminaciones nerviosas. Esto es importante. Tienes que tener propósito sí o sí. Sí o sí. Mira aquí. Por lo cual dependemos para tomar decisiones. Todas las decisiones que una persona toma, escuche esto, es por esto. Si tienes propósito, entonces vas a decidir, esta decisión no tomo por esto. Esta decisión sí lo tomo por esto. Vas a saber diferenciar, pero si no tienes propósito, cualquier decisión te va a caer bien. Ya su nombre. Te vienen las ganas de hacer eso, lo hago, no pasa nada, me arrepiento y sigo adelante. Ya su nombre. ¿Por qué sucede eso? Porque no tienes propósito. ¿Me dejo entender? ¿Por qué un cristiano evangélico, un hermano en Cristo o hermana en Cristo se desanima, ya no quiere hacer nada, no tiene ganas de nada, pensamientos le atacan? ¿Por qué? Porque no tiene propósito. Muy importante el propósito, hermanos. Sin propósito no se llega a ningún lugar. La pregunta es, ¿por qué estás yendo a la marra, hermano? Mi propósito, comprar telas. ¿Para qué estás comprando telas? Para hacer este vestido o esta ropa. ¿Y qué vas a hacer con eso? Lo voy a vender. Y vendiendo, ¿qué vas a hacer con el dinero? Voy a crear una fábrica. Ya es un hombre. Tiene propósito. Y si le preguntases, ¿para qué estás yendo a la marra, hermano? No sé, tal vez compre unos cuantos hilitos o una ropa que tal vez me guste. Y vamos a ver qué sucede, pues. ¿Está bien eso? Entonces, esta persona no tiene propósito. Entonces, te puedes pasar la vida, los años, sin propósito. O puedes desde ahora meditar y ver cuál es tu propósito en Dios aquí en la tierra. Ya su nombre. Dale palmas a Cristo. Entonces, el propósito, escuche esto, nos ayuda a discernir para tomar decisiones que son correctas a favor de lo que se quiere alcanzar y genera un valor real. Te sientes bien, te sientes que estás logrando algo, te sientes identificado. Ya su nombre. Es por eso que Moisés no se perdió, el apóstol Pablo no se perdió, nuestro Señor Jesucristo no se perdió. ¿Por qué? Porque tenían bien claro el por qué estaban aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el propósito te da, ¿qué cosa? Un valor real. Un valor real y concreto. Te hace sentir vivo. ¿Me dejo entender? Seguimos. De aquellos que se pueden sustituir por lo importante. O sea, decisiones que no importa porque esto no va con mi propósito, ya lo dije antes, entonces no lo tomo y continúo. ¿Me dejo entender? Escuche esto. Sin propósito, escucha, solo tomarás
decisiones con beneficio a corto plazo. Cuando una persona no tiene propósito, toma decisiones a corto plazo, beneficios cortos. Dice ahora, escuche, la estrategia por sí misma no tiene éxito y no es suficiente sin un propósito. Ya su nombre. Entonces, ¿qué es el propósito? Está escrito aquí. El propósito es, número 1, permanente. El propósito es el por qué haces las cosas. ¿Me deja entender? El por qué haces las cosas. Puntos claves para tener en cuenta. Seguimos en el propósito. Dentro del propósito hay visión y hay misión. Todavía no voy a tocar eso, pero vamos a tocar primero los puntos claves para tomar en cuenta. Número 1, y esto es importante. ¿Cómo sabes si lo que tú estás haciendo tiene propósito en Dios o no? Aquí te lo voy a decir. Número 1, jamás el propósito que viene de Dios, escuche esto, es mezquino, porque llevará al rotundo fracaso. Voy a continuar. Pensar en ganar dinero no es malo, pero pensar en dinero solo para llenar los bolsillos con avaricia, con tacañería en los diezmos es un ejemplo, ¿no? Diezmos y ofrendas, codicia, cegado por lo material, por lo temporal, porque lo material es, ¿qué cosa? Temporal. Lo material es, ¿ya su nombre? Lo material es temporal. Miren, lo material es temporal. Este tipo de persona ha cambiado lo eterno por lo temporal. Su corazón aún más ama más lo terrenal que lo eterno. A pesar que tiene dinero, escuche esto, a pesar que tiene dinero, quiere más y no lo gasta en comida o en ropa. Anda con ropas andrajosas teniendo para poder comprar, pero no lo hace. Tome atención aquí, por favor. Tome atención aquí. ¿Por qué no lo hace? Porque tiene codicia en el corazón. ¿Me deja entender? Tiene codicia en el corazón. Voy a continuar. Ejemplo, lo que hacen algunos, ¿no? Pobres sin importar que afectan a su prójimo. El dinero. Amados hermanos, aquí he puesto codicia. La codicia no le importa si afecta a su prójimo. No le importa si a su hermano o a su hermana le está pasando mal. La codicia tiene que ver con estafa. Ya su nombre. ¿Tiene que ver con qué? Con estafa. Aquí vemos un ejemplo claro de Judas. Escuche esto. Judas, deudas, no diezma. Eso sí es malo. Ejemplo, el joven rico y Judas. Mira, amado hermano. El gran problema, ¿sabes cuál es? De amor al dinero. Es que su confianza y su seguridad está en lo material. No puede ver, hermano, no puede ver lo eterno. Solamente ve lo temporal. Solamente ve lo temporal. Ya su nombre. El propósito de la carrera de la fe es siempre a favor del cuerpo de Cristo. El propósito de la carrera de la fe es siempre a favor del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Nunca te olvides esto. Un propósito en Cristo, voy a borrar esto, mire, no solamente es permanente, no solamente es porque haces las cosas, es a favor del cuerpo de Cristo. Ya su nombre. Me faltó la S. Y número 2, ¿para qué? Voy a hacer de frente la G, ¿ya? Para la gloria de Dios.
Jamás el propósito de Dios, hermanos, va a ser por razones egoístas. Siempre va a ser a favor del cuerpo de Cristo y para la gloria de Dios. Esto sí, ¿cómo sabes que tienes un propósito en Dios? Es cuando es a favor del pueblo. Siempre va a haber un beneficio para el pueblo, para la gente. ¿Me deja entender? Y número 2, es para que Dios sea glorificado. ¿Me deja entender? Pero si una persona está haciendo algo evangelista o abre un negocio, una empresa, pero no diezma, no ofrenda, no apoya en la obra, ve que hay una necesidad, tiene harto billete, por decir que gane, un ejemplo, ¿no? 10,000 soles, es un ejemplo nomás, al mes, pero sin embargo da una ofrenda de 2 soles. Por favor, una ofrenda de 5 soles. Yo le pregunto, ¿esta persona está trabajando tanto esfuerzo para la gloria de Dios? ¿Está trabajando a favor del cuerpo de Cristo? Quiere decir que lo que está haciendo no es propósito de Dios. Así vas a identificar si estás haciendo lo que estás haciendo, ¿te está llevando para la gloria de Dios o no? ¿Me deja entender? Ya su nombre. Por ejemplo, si yo soy especialista, ¿no?, en arreglar motores y veo que mis hermanos, mi hermano Romero tiene un carro y está evangelizando, está predicando, está llevando la palabra, está yendo por acá y por allá, escuche esto, y se le malogra el motor, y mi hermano X sabe arreglar carros y el hermano, mira, evangelizado y el carro se me ha estropeado, ¿cuánto me cobras, hermano? El hermano le cobra, ya dame 1,000 soles nomás, hermano. Yo le pregunto, ¿este mecánico estará trabajando para la gloria de Dios? De ninguna manera. Estamos hablando de profesión, no estamos hablando de pastor o músico. Ya su nombre. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo digo, no, Señor, Padre, bendíceme un negocio, Señor, que sea tu voluntad, Padre, que sea tu propósito. Y Dios te da el negocio, Dios te da la empresa. Pero sin embargo, para el reino no quiere dar nada. No diezma, no ofrenda. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Amén. ¿Ya? Entonces, jamás el propósito que Dios te da es para ser mezquino o mezquina. Ya su nombre. Jamás es para engañar o estafar. Jamás de los jamases. Siempre es a favor de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Es a favor para darle gloria a Dios. Amado hermano, eso tenemos que corregirnos. Un hermano o un creyente, etcétera, etcétera, o hermana así, que no tiene, digamos así, doctrina, va a la iglesia, congrega en la iglesia, pero sin embargo está estafando, está engañando, está robando, está poniendo en la balanza peso falso. Entonces, ¿de qué sirve que es creyente? No tiene doctrina, ya su nombre. O da un precio elevado de lo normal, ya su nombre. ¿Ya? Mucho cuidado, amados hermanos. Seguimos. El propósito es más importante que tu propia vida. Ejemplo, Cristo dio su vida por nosotros. Los apóstoles dieron su vida ¿por quién? Por nosotros. Aleluya. Por la iglesia. Ya su nombre. Pablo, Pedro, Juan, Lucas. Como dice el dicho. Nosotros sabemos el día que nacemos. Nos cuida, bueno, les cuidó su madre. Ya su nombre. Pero no, en Cristo no vas a saber cuándo ni cómo vas a morir. Señor, llévame, Padre, Señor, mientras que tengo fuerza, Señor. Hasta yo me lo creía eso. Señor, mientras que tengo fuerza, sé hacer mis necesidades solo, Señor, por favor. Llévame, Señor. No, así no es. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado de cabeza.
Otro apóstol le cortaron la cabeza. Otros achicharrado en paila de aceite. ¿Me dejo entender? Entonces, esto lo que estoy enseñando no cuadra con el evangelio de la prosperidad. Ya su nombre. Ahí no entra el billete. Ya su nombre. ¿Me dejo entender? Sabemos cómo hemos nacido, mamá nos ha cuidado, pero cómo vas a morir no lo sabes. Simplemente di gracias, papá. Me has dado vida, sea como sea, ayúdame, Señor, a hacer solo tu voluntad, a correr bien la carrera de la fe y llevar tu propósito en la tierra. Y se acabó. Ya su nombre. Dale palmas a Cristo. Entonces el propósito es más importante de tu vida. Es más importante que tu propia vida. ¿Qué dijo Jesús? El que ama su vida la perderá, pero el que la da por causa del reino la hallará. Ya su nombre. Entonces, si Dios te da un llamado, un propósito y no lo haces, estás amando más tu vida que el propósito de Dios. Y eso, amado hermano, no lo va a hacer el pastor, no lo va a hacer el líder, solamente lo sabes tú. Amén. Nadie más. ¿Ya? El propósito deja un legado. ¿Cómo sabes que tienes un propósito? Cuando dejas un legado, dejas una herencia a la siguiente generación. Dejas un legado después de tu muerte. ¿Me dejo entender? Usted ya murió y ya partiste al cielo, pero la obra que tú hiciste continúa. Entonces, el propósito deja un legado, una herencia espiritual. ¿Me dejo entender, hermana Alejandrina? Ya su nombre. Gloria a Dios. Porque el propósito es permanente. ¿Por qué hay un legado? Porque el propósito es permanente. El dinero es temporal. Si mi mente está en mi dinero, otra vez vuelvo a decir esto. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice, nadie puede amar a dos señores, o amará a uno, amará a Dios o a las riquezas. Nadie puede amar a dos. Ya su nombre. Seguimos. El propósito te ayuda a transformar tu entorno. El propósito en Dios te transforma el entorno. La gente con quien te vas a juntar, con quién Dios te va a empezar a relacionar, con qué gente te vas a empezar a conectarte. El propósito hace que cambie tu entorno, lo que está alrededor de ti. Ya su nombre. Por ejemplo, un ejemplo negativo voy a hacer. Una persona que le gusta el dinero, ¿no? No sé por qué estoy hablando de este tema, pero bueno, escuchen. Le gusta tanto el dinero que dice, trabajando normalmente solo gano 1,000 soles o 2,000 soles al mes, no me alcanza, yo quiero más. Entonces empieza a entrar a negocios ilícitos. Ya saben a qué me refiero, ¿no? La mota le dicen otros, etcétera, y eso. El polvito blanco, más claro. Escuchen. Entonces se junta con gente de mal vivir, de mala procedencia, de mala reputación, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Ya no gana 2,000 al mes, gana 10,000. Al siguiente mes gana 30,000. Al siguiente ya gana 50,000 al mes. ¿Pero por qué? Porque ese propósito que él tuvo le cambió su entorno. ¿Con quién se junta ahora? Con delincuentes, malandres, maleantes. ¿Sí o no? ¿Me dejo entender? Pero si usted está en el propósito del reino de Dios, ¿con quién te vas a juntar? Apóstoles, profetas, evangelistas, ministros, gente que le gusta apoyar a la obra de Dios. Entonces, el propósito transforma tu ¿qué? Tu entorno. ¿Ya su nombre? ¿Cómo sabes que tienes propósito? Cuando tu entorno es transformado. ¿Me dejo entender? Palmas para Cristo. Aleluya. Seguimos.
El propósito te ayuda a transformar tu entorno, tus decisiones y te da una razón de ser. El propósito, amados hermanos, te da una razón de ser. Y aquí ya voy a entrar para hacer la conexión entre, mire aquí, entre propósito, misión y visión. Propósito tiene que ver mucho con misión. ¿Cuál es tu misión en la tierra? ¿Cuál es tu propósito? ¿Y cuál es tu visión? Una persona que no tiene propósito, no tiene visión y no tiene misión, hermano. Y a su nombre. Voy a hacer ejemplo. Ejemplo. Israel, un país soberano y próspero. Es el ejemplo. Ya no se olviden esa palabra.